la conocen como corrupción radical. Ya vamos a estar viendo las diferencias o qué se refiere cada una de ellas, ¿no? Hemos leído de la epístola del apóstol Pablo, el capítulo 3, el verso 9 al 20, y Pablo comienza su introducción a esta gran doctrina que no solamente la vemos reflejada aquí, haciendo alusión Pablo al Salmo 14, ¿no? Por eso que dice como está escrito. Es interesante revisar cuando los autores, ¿cierto?, los escritores dicen como está escrito, porque está en la palabra, y revisar en dónde aparece. Aquí esta es una alusión al Salmo 14. Y cómo él va introduciendo el tema. Él hace, al principio comienza con una pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿hemos llegado a ser mejores que los demás por conocer la verdad? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. O sea, bajo la ley no hay hombre, por muy religioso que sea, o por muy buena conducta que lleve en la vida, es culpable si no ha sido perdonado en Jesucristo. Y comienza y Pablo refuerza su argumento de que no hay hombre que en sí mismo pueda tener la capacidad de acercarse a Dios para recibir algún bien espiritual de parte de Él. Y él argumenta lo que está introduciendo con las Escrituras, como debe ser, ¿cierto? Como está escrito. Y él hace alusión al Salmo 14. Y comienza él a mostrar que la palabra de Dios dice que no hay nadie después de la caída que pueda estar libre de pecado y que pueda presentarse delante de Dios libremente, porque no quieren a Dios en sus caminos y no hay temor de Dios delante de ellos. Cerrando el pasaje para seguir introduciendo acerca de la justicia, que todo lo que se dice está expresado en la ley, de manera que todos por la ley han sido ya condenados. Y de la única manera que el hombre pueda ser justificado de esa ley no proviene de ellos mismos, por las obras que nosotros podamos hacer, sino por la gracia que se nos ha sido dada en Jesucristo, en donde Él pagó el precio que demanda su justicia. Y por la justicia de Jesús se nos ha imputado la justificación y la libertad. Amén. De manera que vamos a introducirnos en nuestro texto. No hay doctrina más cuestionada como la que en esta mañana tendremos la tarea de poder exponer. Y vamos a exponer con la ayuda de Dios. Y me refiero a lo que vengo hablando acerca de la depravación total. El tema de la depravación total es uno de los cuales o de las doctrinas que generalmente conocido o confesado dentro del mundo de la iglesia de nuestros días, no es uno de los más confesados, no es uno de los más creídos, no es uno de los más gratos. ¿Y es por qué? Por lo que estamos leyendo en el texto, por lo que nos muestran las Escrituras. Por el contrario, la tan a menudo repetida expresión que es aún más popular, escuche esto: hay algo de malo en los mejores de nosotros. Eso es lo que dice el común denominador de la gente, incluso en las mismas iglesias. Hay algo de malo aún en los muchos mejores que están en medio nuestro, ¿cierto? Y hay algo de bueno en los más malos de nosotros. O sea, el hombre no está total y absolutamente corrompido, sino que en los buenos, y ya sabemos que la Escritura nos dice, no hay justo, ni aún uno. Y ellos dicen, aún en los más malos hay algo de bueno. Vamos a comprender también a qué o de dónde proviene aquello y por qué se señala, ¿cierto? Este dicho bien conocido señala cómo la doctrina de la depravación total es simplemente rechazada, ¿no? Recordamos muchas situaciones en las cuales nos hemos encontrado, ¿cierto?, rodeados de hermanos, pudiéramos decir, ¿cierto?, pertenecientes a la iglesia, que han negado abiertamente
de que el hombre esté totalmente corrompido. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos lo que esta verdad que concierne a la depravación total implica. ¿Qué es lo que implica? ¿Por qué es tan importante? Ya lo vamos a ver más adelante. La iglesia y el individuo cristiano que ama la palabra de Dios debe sujetarse a esta importante enseñanza de la Escritura. Me adelanto un poco, cuando nosotros comenzamos a estudiar, me acuerdo cuando la primera vez que revisé respecto de la depravidad total, lo primero que comienza uno a ceder es en su orgullo. Es lo primero que comienza a ceder, comienza a llevarse a los pies de Cristo, porque uno va entendiendo que no ha sido nada de nosotros lo que nos ha llevado a Cristo. Pero eso realmente no se puede entender a menos que nosotros conozcamos que como hombres y a causa de la caída estamos completamente corruptos desde el centro hacia afuera. Todo lo que nosotros podamos hacer, aún nuestras mejores obras, están manchadas y provienen de la intención pecaminosa que hay en nuestras vidas. Vamos a ir viendo con el testimonio de las Escrituras. Esta es la sencilla enseñanza, hermanos, de la Escritura. Si nosotros vamos en esta mañana a revisar Génesis capítulo 8, el verso 21, por favor. Génesis, el verso 8. El capítulo 8, el verso 21. Génesis 8. El verso 21, perdón. Leemos allí. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Haciendo alusión, Dios, a lo que vamos a tocar en esta mañana principalmente. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene nuestra depravación total? Estas palabras Dios las está diciendo acto seguido que las 8 personas que fueron salvas del diluvio han tocado tierra. Allí leemos, y dijo Jehová en su corazón, ¿cierto? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y es interesante lo que nos muestra esa frase, desde nuestra juventud. Dios declara esto inmediatamente después, como le decía, de la inundación, cuando la única gente que habitaba la tierra era Noé y su familia. Y es interesante. Un segundo pasaje que nosotros podemos ver en las Escrituras respecto de lo que vamos a hablar, que es la depravación total, se encuentra en el Salmo 51, el verso 5. Salmo 51, el verso 5. Estamos haciendo la introducción. Vamos a pasar a lo mejor varias semanas viendo bien a cabalidad esta doctrina. Es de la única manera que nosotros podamos conocer nuestra ubicación delante de Dios. Salmo 51, verso 5, David reconoce, entiende esto y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto está muy, muy lejos de querer insinuar que el nacimiento de David vino por un acto de adulterio por parte de su madre. No, lo que David está reconociendo allí, que no hay ser humano que nazca en esta tierra que venga sin la mancha
del pecado original. He aquí que en maldad he sido formado. ¿Y por qué? Porque usted normalmente y yo, ¿cierto?, hemos escuchado muchas veces hablar a la gente acerca de la inocencia de los bebés, ¿cierto? Hace pocos días escuchaba en la radio a un personaje que, respecto del conflicto que se está viviendo en Medio Oriente entre Israel y Palestina, le daba énfasis acerca de los niños inocentes que mueren, porque ese es el concepto humanista respecto del hombre, que los niños nacen de forma inocente. Y para nosotros no nos es extraño, porque ya Pelagio, ¿cierto?, en el siglo IV venía enseñando esto, y es una de las doctrinas que está permanentemente introducida dentro de la Iglesia, no solamente dentro de la Iglesia católica, que está sumida en el pelagianismo, sino en la Iglesia evangélica, que está cautiva del pelagianismo puro y de la mezcla que se conoce como semipelagianismo, ¿no? Entonces, David lo que está diciendo aquí es que él fue formado en iniquidad y concebido en pecado. Él no se consideró a sí mismo como inocente, pero sí como ya depravado. Y es de la única manera en que el hombre, si nosotros entendemos bien y enseñamos bien esto, exponemos bien, podemos dejar al hombre o condicionarlo para que pueda buscar la salvación no en sí, sino fuera de él, porque la salvación no está en el hombre, está fuera de él. Y es de la única manera en que nosotros, cuando exponemos bien y enseñamos bien esta doctrina, dejamos al hombre mirando al único punto al cual nosotros podemos mirar para encontrar gracia y salvación, la cruz de Cristo. Otra vez leemos, por favor, Jeremías capítulo 17, el verso 9. Jeremías capítulo 17 y el verso 9. No, es que yo soy bueno de corazón. Hay personas que tienen un corazón bueno. Aquí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Nos hace relación a lo que Dios mismo está diciendo en Génesis capítulo 8, el verso 21 que acabamos de leer, que el hombre, su intención es malvada desde su juventud. Entonces, el corazón es engañoso y más que todas las cosas, y además es perverso. Y pregunta Jeremías, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice la respuesta, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vemos también allí cómo está implícita en el verso 10 la responsabilidad humana, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Temamos pues. Entonces, para entender correctamente qué implica su efecto en la raza humana, nosotros debemos ir al origen, o más bien al comienzo de nuestra corrupción. Porque nosotros entendemos que Dios no nos hizo corruptos, como la filosofía aristotélica, ¿cierto? Normalmente los filósofos griegos pretenden hacer creer que Dios, por ser un espíritu perfecto, tomó de la materia que es imperfecta y creó al hombre, de manera que es justificada la pecaminosidad que hay en el hombre porque es formado de algo imperfecto. Dios nos hizo en el principio perfectos, santos. Santos porque Él es santo, ¿no? Y esto lo entendemos respecto de que la Escritura nos dice que fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, para entender esto de la corrupción radical, porque es allí el punto, debemos ir, ¿dónde se origina? ¿Y dónde se origina? En la caída del hombre.
después de haber visto que la tiranía del pecado, después de someter al primer hombre, no solamente consiguió, escuche bien, el dominio sobre todo el género humano, sino que domina totalmente el alma de cada hombre en particular. Nosotros debemos considerar, ahora sí, después de haber caído en este cautiverio, ¿cierto?, después que tomó dominio sobre todo el género humano y después que domina totalmente el alma de cada hombre en particular, debemos nosotros también entender que después de haber caído en este cautiverio, hemos perdido toda la libertad que teníamos. Las libertades que hoy día nosotros podemos tener, o que la gente dice, entre comillas, tener, es una libertad que está condicionada por nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que los hombres tienen por libertad en realidad no es libertad, sino un cautiverio. Que puedan ellos tomar decisiones respecto de lo que quieren hacer no tiene nada que ver con que esas decisiones están completa y absolutamente dominadas y orientadas por y a causa del pecado. Y si queda aún en nosotros algún indicio de la misma y hasta dónde alcanza. Si queda en nosotros algún indicio de esta libertad que perdimos a causa de la caída y hasta dónde alcanza esa libertad que normalmente la gente dice tener. Es interesante, es importante reconocer esto, y esto de la única manera que podamos entender que el dominio, ¿cierto?, que tomó el pecado es sobre todo el género humano. 2, que domina sobre el alma de cada persona en manera particular, de cada hombre de manera particular. 3, que hemos perdido toda la libertad que teníamos. Y vamos a reconocer cuál es la libertad, porque Dios cuando nos formó y nos puso en el huerto, nos dijo, ahí tienen, hagan lo que quieran. Vamos a ver bien a qué concierne esa libertad de los hombres, que los hombres generalmente se jactan tener. Y 4, si queda en nosotros algún indicio de esa misma libertad y hasta dónde ésta alcanza. Comencemos entonces revisando Génesis capítulo 3. ¿Se entiende, no? Vamos paso a paso, despacio, pero caminando seguro para poder sentar bien y tener claridad respecto de esta gran doctrina de la depravidad total, doctrina rechazada, aborrecida por muchos, como muchas otras, ¿cierto? Decíamos el viernes, enseñando en la radio, comenzamos nosotros introduciendo el ser de Dios y sus atributos, y comenzamos haciendo la introducción con el atributo de soberanía, y es una de las doctrinas que también cuando los seres humanos la escuchan, aún los mismos llamados así cristianos, le rechinan los dientes, porque no quieren ver a Dios sentado en su trono. Ellos pueden permitir, decíamos, que Dios puede hacer milagros, puede hacer muchas cosas, iluminar el cielo, levantar paralíticos, hacer lo que Dios quiera hacer, pero cuando les hablamos que Dios está sentado en su trono y que Él tiene el dominio de todas las cosas, la gente lo rechaza absolutamente. Esto pasa lo mismo, ¿ya? Génesis 3, la caída. Verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El hombre a quien Dios había designado Señor de la tierra, ahora vamos a comprender cuáles eran nuestras libertades y hasta dónde alcanzaban. Y si queda algo de esa libertad en nosotros y hasta dónde alcanza, ¿ya? El hombre a quien Dios había designado Señor de la tierra y sus habitantes fue dotado con todo, hermanos, lo que se requería para el desarrollo de su naturaleza y cumplimiento de su destino. El hombre no fue creado y dejado allí para que pudiera sobrevivir en la tierra. Dios lo dotó de todo lo necesario para que se desarrollara
y para que cumpliera su destino. ¿Cuál es el destino de